Sesión número 6, tema número 4, la ética y la interacción profesional. Iniciaremos mencionando la etimología de la vocación. La vocación proviene del latín vocare y significa llamado a la acción, llamado hacia un determinado fin o hacia un destino. Veremos un poco de cómo se ha desarrollado a través del tiempo el concepto de vocación. Y nos remontamos a 1936 con Emmanuel Mounier, uno de los más prominentes pensadores del personalismo cristiano. Este afirmaba que la vocación era un principio creador, que era el descubrimiento progresivo de un principio espiritual, que este principio se integraba, se salvaba y se recreaba desde el interior del individuo. Posteriormente, para 1942, Eduardo Spranger mencionaba que dentro de la profesión que desarrolla el individuo existe una objetivación de vocación, es decir, en la educación o en la inteligencia para practicar la educación hay algo subjetivo, es parte que se determina desde también el interior de nosotros mismos. Y por último, en 1973, José Coeli señalaba que la vocación era como un llamado a cumplir una necesidad, es decir, como el despertar con un toque de clarín. Podemos mencionar que podía ser un impulso, que podíamos hablar de urgencia, podíamos mencionar una necesidad insatisfecha incluso, y esto nos llevaba a practicar las actividades por vocación, con el fin de satisfacer esas necesidades. La vocación tiene componentes, principalmente participa en la naturaleza de las tendencias afectivas. También otro elemento de la vocación es que existe dentro del mundo de los valores socioculturales, existen tendencias vocacionales que nos orientan hacia una esfera de valores. Es como un marco de referencia de cada personalidad del individuo. El factor que representa y constituye al objeto de la actividad hacia donde la vocación sirve también para orientar a las personas hacia su actividad profesional. En términos generales, orientación proviene del verbo latino orientar, orientis, y significa lugar por donde sale el sol, o es el lugar por donde nos guiamos para orientarnos. Con esto, pues podemos hacer mención también de la orientación vocacional como un tratamiento psicotécnico, el cual pues se tiene que estudiar y se tiene que dirigir hacia el individuo para que pueda elegir de forma inteligente qué es lo que va a hacer, cuál va a ser su ocupación, su oficio, su arte o su profesión. La orientación vocacional también es un antecedente profesional, una investigación preliminar para una acertada ocupación en la vida. En algún momento, posiblemente en la secundaria o en la preparatoria, o antes de ingresar a la carrera profesional, ustedes habrán tenido la oportunidad de presentar un test de orientación vocacional en donde pues se definían sus aptitudes para saber con qué carreras eran afines esas aptitudes. De acuerdo con muchos estudios científicos, el comportamiento del adolescente pues es el mejor momento en el que se pueden aplicar los test vocacionales, porque podemos no solo diagnosticar, sino también prevenir y resolver algunas problemáticas en cuanto a lo que se va a dedicar cada persona. Ahora bien, si nosotros tenemos la afinidad de ser orientados vocacionalmente, de encontrar en algún momento aquello que nos apasiona, que no lo vemos como una ocupación, no lo vemos como un trabajo, como una actividad en la que pues tenemos que pasar el resto de nuestras vidas, sino vemos un acto en donde aplicamos el mínimo de esfuerzo, en donde también obtenemos el máximo rendimiento para nosotros y para los demás.
Además de que nos sentimos felices por hacer nuestras actividades, nuestro trabajo. No vemos el trabajo como un castigo, sino como una oportunidad de poder realizarnos como personas, como profesionales, como una forma de mejorar nuestras posibilidades de progreso, además de realizarnos personalmente. Y eso es a donde nos lleva la orientación vocacional. Consiste en lograr que los estudiantes puedan descubrir sus virtudes y sus defectos, sus alcances y sus limitaciones, sus posibilidades y barreras, a fin de que se acepten como son. De esta forma podrán en algún momento encontrar las actividades más idóneas para realizar. Existen factores que intervienen en la vocación y vamos a estudiar específicamente dos de ellos. El primero es la disposición particular. En la disposición particular, pues es una condición psicomotriz que cada ser humano tiene para realizar una acción, para hacerla o para no hacerla. Es decir, que se encuentre dispuesta a actuar o a no actuar por voluntad propia. En otras palabras, la decisión particular es el ejercicio de la libertad de pensamiento y de acción. Y nuestro segundo factor es el elegir. Llámese como un proceso mental que consiste en tomar decisiones entre dos o más alternativas. Cuando existe este proceso de decisión, nosotros tenemos que realizar un proceso mucho más amplio para poder tomar esa decisión. Ver las ventajas, ver la factibilidad, la asequibilidad, la elección, no siempre es tan sencilla y no siempre existe sin complicaciones. ¿Qué cosa significa factibilidad? Ser factible significa ser realizable. Nosotros pudiéramos tener muchos sueños. Por ejemplo, le preguntas a un niño, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? No, pues yo quiero ser astronauta, quiero ser médico, quiero ser bombero. Y ellos sueñan. Cuando llegue el momento de tomar sus decisiones, van a tener que analizar que para ser astronauta, pues sales del planeta Tierra, es mucho trabajo. Para ser bombero no debes de temerle al fuego, tienes que ser una persona arriesgada. Y es ahí en donde se les van a presentar esas alternativas que existen para todos. Bien, les hablaba yo del proceso que se tiene que realizar al momento de tomar una decisión o de practicar el factor de elegir. Para eliminar cualquier situación de conflicto es recomendable que primero obtengamos toda la información posible respecto al asunto sobre el cual tengamos que decidir. Segundo, necesitamos analizar a fondo cada una de las posibles alternativas. Es decir, primero tenemos toda la información del ambiente interno y del ambiente externo, de lo que nosotros podemos controlar y de aquello que es imposible controlar. Por ejemplo, el clima no lo podemos controlar, pero tenemos que considerarlo al momento de tomar decisiones. También analizar a fondo cada una de las alternativas, prever o visualizar qué es lo que sigue si yo tomo el, el lado derecho o el lado izquierdo, ¿no? Ver qué opciones tenemos. Tercero, determinar la factibilidad de cada una de ellas, es decir, si realmente podemos llevarlas a la práctica. También tenemos que aprender a jerarquizar las alternativas, es decir, cuál es la más importante, cuál es la menos importante, y establecer las estrategias y controles para la realización de nuestra elección. Y les comentaba, después de jerarquizar las alternativas, necesitamos establecer las estrategias y controles para realizar nuestra elección. Es bastante extenso el proceso que tenemos que hacer al momento de decidir y que regularmente lo hacemos porque ya estamos habituados a tomar decisiones. Si no es así, pues hay que trabajar en ello porque todas las decisiones tienen consecuencias y es necesario que nosotros aprendamos a elegir. Hablábamos de el momento en que nosotros practicamos una orientación vocacional, ya sea
para nosotros mismos o el momento en el que tengamos que aplicar la orientación vocacional para las personas, por ejemplo, los alumnos. Necesitamos saber y conocer cuáles son las aptitudes de estas personas que practiquen la orientación vocacional. Una aptitud es una disposición psicomotriz innata, es decir, las personas ya las traen en sí mismas para realizar actividades con un alto índice de eficiencia. Las aptitudes son cualidades particulares de cada individuo, son de nacimiento y no se adquieren, a diferencia de las actitudes que podemos modificar. Las aptitudes ya las traemos. Y es ahí donde podemos definir hacia qué carrera profesional orientar o cuál sería mi vocación. Trabajadores sociales, por ejemplo, tienen siempre vocación de servicio. Administradores son muy organizados, son muy, prevén mucho las situaciones. Psicopedagogos, pues les gusta también el servir, también están orientados a practicar ciertas estrategias dentro de la enseñanza. Les gusta el uso de los colores, los tipos de letra, las formas, los dibujos, las canciones, etcétera. Ahora bien, vamos a ver cómo influyen las características físicas y psicológicas dentro de la vocación de las personas. Cuando elegimos, hacemos una elección vocacional, las características físicas del sujeto tienen mucha importancia porque en muchas ocasiones pues determinan la adecuada selección de la profesión. Vamos a hablar de un ejemplo que pues necesitamos estudiarlo porque les comentaba al inicio de la sesión, muchas veces tenemos demasiados sueños, pero tenemos que ver qué tan factibles son. Por ejemplo, un joven es aceptado en una academia de policía. Él necesita, o sea, para ser aceptado necesita medir más de unos 70 metros de estatura, contar con todos sus miembros, es decir, brazos, antebrazos, manos, muslos, piernas, pies, todo normal, completo, con buenas funciones. Ojos normales, que sean los dos, que no tenga defectos orgánicos o funcionales, etcétera. Este proceso en el cual este proceso físico que les permite que ellos puedan ingresar a la academia de policía, pues requiere precisamente de las características que se determinan o que son determinantes para saber si es afín a la carrera o el oficio. ¿Y qué pasa cuando un joven traza toda su vida en base a lo que él quiere, a este sueño de ingresar a la academia de policía? Pero llegado el momento resulta que no mide 1,70 de estatura y ese es un requisito que no se puede pasar por alto, que mide 1,50. Todo su sueño ¿Y qué pasa cuando una persona pues traza todos sus sueños en base a lo que él quiere, ¿no? Se imagina entrando a la academia, se imagina egresando de la academia, consiguiendo el trabajo de sus sueños, construyendo una familia, una casa, jubilándose incluso y teniendo una vida estable. ¿Qué pasa si esto no se realiza? Todas esas circunstancias que él se creó dentro de lo que pudiera ser factible en algún momento, pues lo dejan con una autoestima baja, lo dejan con no saber hacia dónde dirigirse y es por eso es tan importante que al momento de elegir la orientación vocacional o el trabajo por vocación, pues consideremos también las características físicas y psicológicas. Claro que eso no significa que no podamos cumplir con lo que nosotros queremos, ¿no? Las deficiencias han sido la fuerza motriz que como un reto impulsa a los hombres y mujeres que llegan a ser personas admirables, a superar fallas orgánicas
incluso a ofrecernos el estimulante ejemplo de sus increíbles realizaciones. ¿Por qué? Porque no se quedan con lo que pudo haber sido, sino van más allá. Ahora bien, dentro de lo que nosotros lleguemos a hacer en algún momento por vocación, existe el ser y el deber, y para ello influye mucho la libertad. Ya lo mencionaba Cervantes en su libro de Don Quijote, uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. La libertad es la capacidad que tiene el ser humano para decidir por sí mismo. La libertad es el poder dirigir los propios actos. La libertad es la capacidad de proponerse una meta y encaminarse hacia ella. Y la libertad es el autodominio con el que los hombres gobernamos nuestras acciones. En ningún momento la libertad nos habla de esclavitud, de opresión, del ego o de lo que nosotros pudiéramos generar en los demás. No, siempre es hacia nosotros mismos, dominación hacia nosotros, dirección hacia nosotros. Y entre lo que somos y debemos ser, pues siempre existe esa decisión. Al hablar de lo que significa ser voluntario, pues vemos dos capacidades, la libertad y la voluntad. La persona elige voluntariamente realizar acciones a favor de otros, a favor de personas más necesitadas, quizá lo hace porque le da la gana, quizá lo elige libre y voluntariamente. También existe la libertad física, que equivale a ser libre de movimiento, a poder ir y venir, entrar y salir, subir o bajar. Por ello, pues podemos decir que la libertad, que la raíz de la libertad es la voluntad y la acción voluntaria es una decisión interior. La libertad interior es la base de los derechos humanos. De ella brota el derecho a poder opinar, a poder expresarnos, a ser libres de conciencia y a vivir según nuestras propias convicciones. Ahora, un hombre privado de libertad física sigue siendo libre. Conserva una libertad psicológica. De hecho, al hombre se le puede arrebatar todo excepto la libertad. La elección de su propio talante interior, de su forma de ver la vida, de estimar las determinadas ideas o personas. Podemos definir a la libertad dentro de la siguiente pirámide. Imaginen 3 escalones en los cuales tenemos en el primer piso las normas, que es la libertad como autonomía, en segundo piso las virtudes, que es la libertad como autodominio, y en el tercero el amor como libertad como autodonación. En el primer piso, en las normas, pues la libertad se define como independiente y autónoma, porque existe ausencia de obstáculos para poder actuar, porque existe un margen que la ley misma nos traza para saber qué está permitido y qué está prohibido. Y en el modelo normativo de moral, pues es importante pues que nosotros apliquemos las leyes, porque incluso rechazar una ley implica que nos sometemos a una más, ¿no? Pero somos autónomos. En el segundo piso, en donde existen las virtudes, la libertad se vive como un autodominio. No se trata de un dato, sino de un proceso que no se acaba. Siempre estamos conociéndonos y superándonos. En este nivel, pues es en el que el hombre realmente rebasa lo humano, ¿no? Se supera y pues aprende a dominarse, a dominar su carácter, a dominar todas las capacidades y habilidades que tiene. Y en el tercer piso, pues se habla de la libertad como autodonación. Y
existe el amor en este tercer piso porque cuando tú amas, te entregas, te apasiona tanto lo que haces que te das a los demás, ya sea si tú amas tu trabajo, pues eres feliz en tu trabajo y aprendes a convivir con los demás eh, autodonándote. Y pues bien, así que en esta sesión nosotros hablamos de la orientación vocacional, de la vocación y de la libertad, porque eso nos va a permitir a nosotros el haber elegido la carrera profesional, nos permite también ser felices con nuestro trabajo o con el futuro trabajo que podamos conseguir. Nos va a permitir el estar contentos con nosotros mismos para practicar eso que elegimos. Y si no estamos contentos en nuestro trabajo o con lo que estamos haciendo, pues algo no está bien. Regresemos un poquito, hagamos nuestro segundo factor o nuestros factores de vocación, veamos las determinaciones particulares y veamos las elecciones que tomamos y retomemos el camino. ¿Por qué? Porque ser libre no es exactamente que tengamos independencia de no respetar, ¿no?, los límites, sino ser libre es hacer lo que nos gusta, lo que queremos, pero siempre siendo conscientes que no podemos afectar a terceras personas.